siguiente, vamos a escucharnos, más o menos están viendo, son 15-20 minutos cada uno, y al final les pediríamos que nos hicieran comentarios. Con afán de, porque de repente Héctor ahí todo me va a preguntar, y se nos va a ir el tiempo, los demás nos vamos a quedar sin hablar, nos vamos en ese sentido. Entonces teníamos como segundo aspecto a tratar, el de la maestra Elvira. Elvira es también una mujer muy tesonera como Héctor. Este tema le ha costado mucho trabajo entenderlo, y yo creo que ahorita estamos viendo entonces en el porfiriato lo que está pasando. Que el porfiriato no es uno solo, hay muchas formas de ver el porfiriato y muchas maneras como la escuela, si se dan cuenta de lo que me enseña la Héctor, sigue pasando y sigue siendo las políticas. La OCDE, por ejemplo, está proponiendo ahorita en el siglo XXI que hay que darle apoyo a las escuelas para la infraestructura y materiales. Tenemos ya casi un siglo, más de un siglo, discutiendo este asunto. Ahora llamamos escuelas de calidad. Y estamos hablando que México tiene que llegar al progreso desde el porfiriato, nada más lo dejo ahí. Y bueno, entrando entonces, le damos la palabra a la mesa de Elvira y escuchemos lo que nos va a contar. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Para mí es un placer enorme estar esta mañana con ustedes. Voy a compartirles un poco de lo mucho que logramos abarcar sobre este tema. Como dice el doctor Gustavo, el entrar al tema de la educación laica fue un completo reto para mí. Antes de que yo llegara a la unidad de posgrado a convivir con este tema, no tenía ni idea de qué era eso de la laicidad. Sabía que estaba en el artículo 3º, pero de ahí no había paso. Y creo que si hacemos ahorita una encuesta de quiénes de ustedes conoce de lo que se trata la educación laica, pues diríamos, es algo con lo que ya nacimos. Ahí estaba desde que yo tengo uso de razón en la Constitución, pero de ahí no hemos pasado. Y fíjense que cuando empezamos a investigar qué es esto de la educación laica, nos damos cuenta de por qué estamos aquí y por qué tenemos escenarios como este, en el que podemos tener la oportunidad de discutir el tema que nosotros decíamos, que tenemos la oportunidad de expresarnos con toda la libertad que nosotros queramos. Entonces es muy importante y se vuelve una pieza clave, pero como todo en esta vida, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y es justamente lo que está pasando con la laicidad, y por eso es que es importante retomarla. Hace un momento decía el doctor Héctor, y le doy toda la razón en ello, la consulta de archivo es algo muy, muy rico y apasionante. Es hablar con tu pasado y hablar directamente con un testigo vivo. O sea, ¿qué ocurrió en 1920? ¿No? ¿Qué estaba ocurriendo en mi estado, en mi municipio, en mi comunidad para 1910? O sea, ¿quién vive que me lo pueda contar? Y de repente te encuentras a un amigo que te lo puede narrar, y es justamente un documento, una fotografía. Es una riqueza impresionante toparte con un archivo. Y él decía algo muy interesante, y de ahí voy a desprender la idea. Los archivos de los conventos son lo que más tiene de contenido. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que lo más rico está en un convento? Porque la educación antes era la iglesia, la parte de la iglesia. Porque la educación, porque la vida social, porque todas nuestras actividades estaban regidas, dominadas, aceptadas por la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba si alguno de nosotros no era de la religión católica y, por ejemplo, llegaba a fallecer? ¿Los panteones de quién eran? ¿Dónde se registraba eso? ¿Dónde se llevaba la contabilidad de cuántos nacían, de cuántos morían, de cuántos se casaban? En la iglesia, ¿sí? Este fenómeno es muy interesante porque justamente lo que hace la educación laica es buscar un espacio de neutralidad. Mucho tiempo se confundió esta idea de la educación laica como algo anticatólico, y eso es un error y muy grave. La educación laica no está peleada con el católico, no está peleada con la religión. La educación laica lo que hace es levantar la voz y decir: en este espacio vamos a aprender, vamos a elaborar un proyecto educativo, vamos a elaborar la idea de qué necesita este país
como sujeto, qué necesita este país como ciudadano, y entonces le vamos a dar las bases para que él se desarrolle en esa área. Si él quiere ser católico, musulmán, testigo de Jehová, lo que él quiera es libre de hacerlo. Y yo como educación laica lo que tengo que hacer es promover esa libertad. No la limito, la apoyo y la promuevo. Eso es lo interesante de la educación laica y muchas veces se ha confundido. Y por eso es que encontramos en el periodo histórico que cuando se oye hablar de laicidad, muchos agentes ponen el grito en el cielo y dicen, eso es condenación total, pero más que nada es desconocimiento. La parte que a mí me tocó trabajar fue el constituyente de 1916, que nos llevó a la promulgación de la Constitución del... ¿qué día fue? La Constitución del 17, ¿si se acuerdan cuándo se promulgó? El 17 de febrero, ¿no? El 5 de febrero de 1917. Me sentí como en la Cámara de Diputados en un momento. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución que actualmente, aunque con muchas variaciones, nos rige, ¿sí? Entonces, para llegar a la Constitución del 5 de febrero pasaron muchas cosas. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita y voy a tratar de compartirles. Si creen que voy muy rápido, ya los confundí, tienen toda la libertad de levantar la mano y decir, a ver, espera, ¿sí? ya me perdí. El 17 va a ser un parteaguas muy interesante. Al 17 van a llegar discusiones que surgen desde 1800 y aterrizan en este momento en los constituyentes. Pero también el 17 nos va a permitir vislumbrar el futuro. Los constituyentes de 1916 que se reunieron en Querétaro tuvieron esta visión de decir, si no cuidamos y si no cerramos lo que está diciendo el artículo 3 en este ambiente del clero, más adelante nos van a ganar por ahí. Si no cerramos lo que tiene que ver con educación privada, más adelante de ahí se puede agarrar la iglesia para volver a retomar. Entonces, el constituyente del 16 tiene esa riqueza. Ve hacia el pasado para poder vislumbrar el futuro. Y entonces, tenemos varios momentos. Vamos a trabajar un poquito de antecedentes, aterrizo en la promulgación de la Constitución y les voy a dar un poquito de lo que después de la Constitución ocurrió. Porque sí, estuvo muy padre la ceremonia de promulgación en Querétaro, hubo música, baile y demás, pero el otro día ya se estaban arrepintiendo de lo que habían promulgado. Entonces, así somos los mexicanos. 1861. ¿Por qué retomo esta fecha? La construcción de la educación laica es, como todo periodo histórico, lleno de entramados, de cuenta lleno de baches, así como en las calles de Cuernavaca. Mis compañeros de Puebla se quejan de eso, me dicen, ya sabemos si llegamos a Morelos porque ya empiezan los baches y los socavones y no sé qué tanto. Así es la historia de la educación laica, así, igualito. No vamos en recto, como creo que en ningún periodo histórico. No vamos a ir de aquí inicia la educación laica y de repente ya estamos en la laicidad y ya está todo ganado. No, vamos a ir encontrando justamente estas variaciones. En 1861 no se hablaba de educación laica, ni se utilizaba el concepto de educación laica, es más, ni siquiera de laicismo. Solamente se dijo, vamos a quitar de los planes de estudio, o más bien, vamos a omitir de los planes de estudio la materia de religión. Ese fue el gran logro, ese fue el primer paso. No fue la prohibición, no fue el maestro ya no des catecismo, no, simple y sencillamente no decimos absolutamente nada de religión. Y ahí empieza a delinearse el concepto de lo que va a ser educación laica. ¿Qué pasaba en este entonces? Recuerden que el contexto siempre va a ser muy importante. Y para 1861 en México tenemos un periodo en el que estamos peleándonos si somos centralistas o si somos federalistas. Centralismo es todo lo concentramos, federalismo es cada quien hágase responsable, cada estado tiene su independencia o todo lo volvemos hacia un solo punto central en la República. En esa disputa estábamos. Eso quiere decir que cada vez que surgía una ley, como en este caso de 1861, fue una ley orgánica. Cuando surge la ley orgánica, dicen, esta ley es válida
solo para estos territorios, no para todos. Eso quiere decir que a pesar de que estábamos dando el primer paso para empezar a quitar la materia de religión de los planes y de los programas de estudio, no abarcaba a todos los estados. Eso quiere decir que era como apenas el inicio, pero a muy baja escala, ¿sí? Retomo el antecedente porque justamente son como estos pasos pioneros. Después de eso vamos a encontrar decretos presidenciales, vamos a seguir encontrando leyes orgánicas, vamos a encontrar reformas al artículo 5 de la Constitución de 1857, en el que se empiezan justamente a quitar más injerencia. ¿Se llega a la prohibición? Sí, se llega a la prohibición en 1888. Para el 88 sí se menciona que la educación religiosa se va a omitir de los planes de estudio y se va a dejar al clero de poder dar clases, ¿sí? El clero me refiero pues a toda la jerarquía en este momento católica, que era la predominante en México. Y entonces, para el 88, el otro matiz importante va a ser que se sanciona a las escuelas que no cumplan con este precepto. En el momento en el que se sanciona, ahí ya hay como un elemento que le da más fuerza a esta idea de asentar las bases de la educación laica. Pero vuelvo a hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué no se quedó ahí ya consolidada? Porque estábamos todavía en este periodo entre que si somos centralistas, entre que si somos federalistas, que si entra el Segundo Imperio, que si Benito Juárez, que todo el mundo peleándose con todo el mundo, y esta como no, ahí se me fue la palabra, pero esta variación que había en el gobierno también es lo que impide consolidar estos proyectos, estas ideas de lo que se quería consolidar. El proyecto que se quería promover en el momento en el que la educación laica entra en juego es la de transformar, el formar católicos, el formar el buen cristiano a formar el buen ciudadano. Ahí está la enorme transformación. Ya no me está preocupando si mi alumnado se sabe los 10 mandamientos y se comporta bien porque tiene los 10 mandamientos de por medio. No. Ahora lo que me interesa es que esa idea la aterrice a algo que se conoció también como catecismos civiles, ¿sí? Son estas ideas de convivencia, estas ideas de no dañar al otro y demás, pero con un tinte civil, que lo haga porque justamente entran en juego derechos, obligaciones y no tanto castigos o pecados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, tenemos toda esta variación y hace rato decía el doctor Héctor, entran los congresos pedagógicos. Para los congresos pedagógicos, como él lo mencionó, se discute el laicismo porque lo que se trataba era de unificar. En los congresos pedagógicos se reunía la crema innata de la educación y se trataba de decirles, esta es nuestra visión de lo que queremos formar. Ahora vayan a sus comunidades, vayan a sus escuelas, promuévanlo, establezcanlo y vamos todos a hacer como estas rutas de mejora que ahorita se promueven. Se hacen estos consejos en los que se reúnen los maestros, los directivos y van hasta por jerarquías y lo que se trata es que todos vayamos por la misma ruta. Lo mismo hicieron los congresos pedagógicos, pero la realidad es otra. ¿Sí? Aunque se discutía ahí, no toda la información llegaba y seguía habiendo mucha variedad. Cuando llegamos al periodo de la Revolución Mexicana, fue provocado justamente por muchos elementos, y entre ellos fue porque la población estaba en disgusto de muchas condiciones, tenía muchas demandas. La variación entre una clase social acomodada y la clase de los campesinos o la clase de los obreros, era un abismo entre una y otra. Entonces, cuando llegamos al movimiento revolucionario, había justamente esta ya necesidad de que fueran escuchadas las voces de abajo, que fueran escuchados los campesinos, que fueran escuchadas estas demandas sociales que estaban ahí permanentes, pero que habían sido por mucho tiempo como omitidas o rezagadas. Y entre ellos estaba la educación para todos, una educación uniforme, una educación obligatoria, y entre estas demandas estaba una educación laica. Y en el periodo de la Revolución me voy a detener en algo que se conoció como la Convención de Aguascalientes.
¿Se han escuchado de la Convención de Aguascalientes? Sí. ¿Por qué fue importante la Convención de Aguascalientes? ¿Mande? A ver, doctor. La Convención de Aguascalientes es importante porque va a ser un ensayo del constituyente, ¿sí? Para cuando llegamos a la Convención de Aguascalientes, las fuerzas revolucionarias ya estaban muy marcadas, ¿sí? Ya teníamos a los zapatistas, ya teníamos a los villistas, ya teníamos a los obregonistas, ya teníamos orozquistas, ya estaban las fuerzas revolucionarias muy bien posicionadas y ya podíamos hacer como un mapeo de dónde se encontraban, qué era lo que cada uno demandaba, qué querían, hacia dónde estaban sus intereses. Lo que hace la Convención de Aguascalientes es un intento de Venustiano Carranza por, bueno, la historia oficial dice que era por conciliar a todas estas fuerzas revolucionarias y entre todos elaborar un proyecto de nación. Estaba muy padre esto de buscar la libertad, estaba muy padre el derrocar al mal gobierno, pero si no hay un proyecto de nación, de nada sirve que derrotes al que está en el poder, porque lo quitas y luego que sí. Eso nunca nos ha pasado en la historia, jamás. Los mexicanos siempre tomamos precauciones y no nos aventamos como el Borras, no. Entonces, ¿qué hace Carranza? Dice, pues juntamos a todas las fuerzas revolucionarias, elaboramos un proyecto de nación entre todos y así es como vamos a llegar al triunfo de la revolución. Esa era su idea según la historia oficial. Algunos cuentan que lo único que quería era que todos dejaran las armas, el mantenerse o honorarse como jefe supremo de la Revolución Mexicana e instaurar lo que él ya tenía como proyecto de nación desde el Plan de Guadalupe. Pero eso es lo que las malas lenguas cuentan. Nosotros vamos a quedar con que pues él quería que todos fuéramos amigos, ¿no? Pues llegan a la Convención de Aguascalientes y en la Convención de Aguascalientes se van a dar 4 etapas. No iniciamos en Aguascalientes, aunque así se llame, inician en la Ciudad de México. Cuando se convoca a que todos los principales dirigentes de las fuerzas revolucionarias se juntaran, llegan a la ciudad y que llegaran a la Ciudad de México, pues dicen, ¿sabes qué? Si nos vamos a la Ciudad de México, ahí hay más carrancistas que zapatistas. Y entonces lo que quiere es provocarnos una emboscada. Así que a la primera reunión no asisten todos porque tenían mucha desconfianza. Entonces, la primera reunión se da más foro de carrancistas. Y ahí es cuando se presenta el proyecto de reforma, este proyecto de nación. Eran 25 artículos en los que se contenía lo que se quería por esta nueva propuesta del México, el México postrevolucionario que se iba a convertir. Y pues bueno, va a seguir esta evolución. Ellos piden, queremos un territorio más neutral, entonces la opción es, pues vámonos a Aguascalientes, porque ahí hay una, pues como territorio que no es a favor de nadie, según. Acuérdense que en la historia nunca hay buenas intenciones, siempre hay algo de trasfondo, y eso es lo interesante de leer la historia entre líneas. Y pues bueno, ya en la convención que se da en el 10 de octubre ya empieza a haber más gente, ya llegan más zapatistas, ya empieza a haber variación. Y cuando llega el proyecto de nación a sus manos, ahí es cuando empieza el ensayo del debate. Y dicen, ok, esta es la idea que tiene Carranza. El artículo 23, que era el que competía a la educación, decía atender a las ingentes necesidades de educación y de instrucción laica que el pueblo reclama, elevando la remuneración y consideración del profesorado, estableciendo escuelas normales en cada estado regionales en donde se necesiten, exigiendo en los programas de instrucción que se dedique mayor tiempo a la cultura física, trabajos manuales, instrucción práctica y atención aquí, e impidiendo a instituciones religiosas que impartan la instrucción pública en las escuelas. Entonces, nos centramos en esto. La Convención de Aguascalientes propone que se impida que las instituciones religiosas participen en la instrucción pública. Esto fue un gran avance. Si ya habíamos hablado que la idea de educación laica se venía delineando y construyendo desde 1861, en este momento estamos diciendo o estamos radicalizando la postura. Ya no hay opción de que el clero participe. Se impide totalmente que él se involucre en la instrucción pública.
pública, ¿sí? Esto es para la Convención de Aguascalientes. Y esta reforma fue muy apoyada por los zapatistas. Los zapatistas van a ser los más interesados en que esto se lleve a cabo, ¿sí? Por eso en la última etapa de la Convención de Aguascalientes, cuando la convención aterriza aquí en Morelos, ahí es cuando más hincapié se va a hacer a que la educación laica tiene que ser un proyecto nacional, algo que se instaure, pero a este nivel, al nivel de prohibición ya. No hay cabida para dejar o para permitir que esto falle. ¿Qué empezaron a discutir? Lógicamente que cuando se presenta esta idea, muchos de los personajes empiezan a saltar. Y en un debate o en escenarios como el de la convención, empiezan a surgir estas ideologías. ¿Quién es liberal? ¿Quién es radical? ¿Quién es más moderado? ¿Quién dice sí a la prohibición? ¿Quién dice no? ¿Quién se empieza a preocupar por diferentes elementos? Y en la Convención de Aguascalientes se van a presentar ideas como ¿qué pasa con la libertad? Con la libertad de los padres de elegir qué educación van a tener sus hijos. Yo como papá entonces no soy libre de decidir que mi hijo reciba educación católica o religiosa si yo lo deseo. Esa era una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de los padres? ¿Dónde queda la libertad de pensamiento? Porque ellos veían a la educación laica o esta idea de la prohibición, de la intromisión del clero, como justamente una cuartadura a la libertad de los demás. ¿Sí? No lo ven como una oportunidad de este espacio neutral, sino lo ven como una atadura, como el no dejarlos que ellos decidan por la educación que querían sus hijos. Y demandas así vamos a encontrarlas en constituyentes como Nieto, como Cervantes, que posteriormente van a encontrar eco en el constituyente del 16. ¿Por qué la convención no llega a más? Porque recuerden que estamos en un periodo revolucionario. Entre estas líneas de la revolución empieza a haber disgustos, la convención es disuelta y entonces el enfrentamiento entre villistas y convencionalistas, que después se convirtieron, pues se da ganando de nuevo este movimiento Carranza. Y entonces ahí es cuando Carranza dice, bueno, la convención no me sirvió, necesito algo más fuerte, y es cuando convoca a un congreso constituyente, ¿sí? Después de disuelta la convención, aterrizamos ahora sí en el constituyente. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Ya acabé? ¡Híjoles! Y me falta mucho. Pero bueno, llegan al constituyente y ya en el constituyente ahí cobra de nuevo mucho fervor la discusión del artículo 3º. En total fueron 88 sesiones del constituyente cuando se reúne en Querétaro, y de esas 88, 6 se dedicaron solamente a la discusión del artículo 3º, pero no crean que eran discusiones de media hora, no, eran discusiones que venían desde las 9 de la mañana que comenzaban a sesionar hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque los debates eran muy fuertes, el pensamiento religioso, si bien había sido omitido, o sea, ninguno de ellos decía que siga la educación religiosa en la escuela, pero sí mencionaban casos como esto de la libertad, de qué tanto se estaba atentando, quién podía decidir, el hecho de qué pensamiento se tenía que practicar, si un pensamiento racional, si un pensamiento crítico, si un pensamiento cimentado en la razón, qué daño estaba provocando la enseñanza religiosa y la doctrina, por ejemplo, en los niños. El hecho de que el artículo 3º se centre en la educación básica no es de gratis, sino porque se considera que en la etapa de la infancia es cuando se ponen estas bases que son muy importantes en el pensamiento. Y si en esta etapa de la vida al niño se le enseñaba el dogmatismo que la religión promovía, no se le permitiría que en la adolescencia o en la adultez generara un pensamiento crítico y propio, porque desde la infancia ya se le estaba negando esa posibilidad de preguntar, de cuestionar. Eso es lo que viene a ser como un pensamiento dogmático. Entonces, todas estas discusiones son muy ricas y son muy interesantes porque van en esos tintes, ¿sí? Cada uno de los diputados, con toda la pasión que había en su interior, defendía sus ideas, contrastaba, ejemplificaba el peligro, por ejemplo, de que un sacerdote diera clases. O sea, el hecho de que apareciera con sotana, que no apareciera con sotana,
qué instrumentos religiosos hubiera en las escuelas. Todos esos elementos se van a discutir, se van a exponer en el constituyente, y eso es lo que va también a permitir que una vez que se promulgue el artículo 3º, también se busque una consolidación de esta idea que se va a encontrar hasta la reforma del 34 con la educación socialista. Y, sí, entonces, pues con esto voy como cerrando esta idea. Algo que me gusta mucho hacer hincapié es que la educación laica no es algo aislado. La educación laica fue el pretexto, fue el engrane, fue la primera pieza de lo que después se va a convertir en la cultura laica y lo que se va a convertir en el Estado laico. Y el Estado laico en México se consolida hasta el 2012, cuando se hace una reforma al artículo 40, en el que se declara que nuestra república es laica. O sea, estamos hablando de una discusión que nace más atrás de 1800 y que se consolida hasta el 2012, y aún así, con muchas discusiones de qué se está entendiendo por laicidad. Entonces, pues, gracias por su atención. Espero que hayan atrapado alguna idea que les sirva para su práctica. Creo que eso también es importante de estos espacios, que no se quede solo en lo que el que está hablando nos pueda aportar, sino de eso aterrizarlo en mi vida cotidiana o en mi vida práctica como futuro participante en esto de la educación. Gracias.